nosotros compramos varios apartamentos en Aruba en el 2009 con la intención de pasar allá nuestras vacaciones, alquilar el apartamento cuando no estuviéramos allá y pasarla bien en la isla, en una isla tan bella que ya conocíamos. Y bien, hicimos la compra de contado en aquella época. Era un conjunto residencial, 100% para uso residencial, y estábamos muy entusiasmados con la compra que habíamos hecho en la isla. Incluso hasta pensamos en posiblemente en el futuro ir a vivir a Aruba. Bien, resulta que pasaron los años. En el 2015 eh, nos enteramos que el conjunto, por razones de mercado, había sido entregado o vendido a otro desarrollador. Este desarrollador no nos avisó primero el anterior no nos avisó que se iba y el nuevo no nos avisó que llegaba hasta mucho tiempo después. En 2016, hotel empezó a recibir reformas que no estaban incluidas en el contrato original. Le pusieron unas puertas muy sólidas, puertas que visiblemente son puertas de hotel, y nosotros nos empezamos a preguntar qué pasaba, porque el conjunto fue prometido para el 2013 y ya estábamos en 2016. No fue sino hasta 2019 cuando nos enteramos que el hotel había cambiado su uso de residencia, perdón, que el edificio había cambiado su uso de residencia a hotel. Eso fue una sorpresa porque eso se hizo a espaldas de todos los propietarios. No había ninguna convocatoria, no había ninguna autorización de nuestra parte y nos cayó de mucha sorpresa cuando en septiembre del 2019 nosotros vimos al desarrollador de Aqua Condominio, vimos al ministro de Aruba y vimos a un representante de Radisson Blu firmando un acuerdo en la isla de Aruba. Un acuerdo que no estaba notificado ni estaba autorizado por la antigua Junta de Condominio. Bien, las cosas se hicieron sumamente complicadas en el 2021, cuando se inauguró el hotel y ya el permiso de habitabilidad era obvio que estaba concedido. Mi esposa y yo viajamos a Aruba con la intención de firmar nuestras propiedades, que ya estaban pagas, ya estaban canceladas. Y estuvimos 3 meses en Aruba tratando de que el desarrollador entregara la obra, firmara el contrato de compra-venta y no fue posible que esto sucediera. Hubo muchos atrasos. El abogado Geoffrey Weaver, que era el abogado del señor Venancio González, que es el desarrollador, se tardó mucho en preparar los documentos por una parte, y por otra parte hubo muchos atrasos también con el tema de la notaría. Lo cierto es que pasamos 3 meses en Aruba y no pudimos firmar los documentos. Y regresamos a casa y no fue hasta octubre del 2021 cuando nos presentaron una adenda con muchas enmiendas. Una de esas enmiendas era que nosotros teníamos que ceder el, el terreno, parte del terreno, al desarrollador, también la piscina y la casa club, sin pago alguno. Por supuesto, eso nos sorprendió mucho, pero si no aceptábamos esa adenda, no iba el desarrollador a firmar el contrato de compra-venta. Era una obligación. Como nosotros estábamos un poco apurados, también ya, yo soy un hombre ya de 70 años, no quisimos caer en ningún pleito legal y nosotros decidimos aceptar la adenda. Nosotros firmamos la adenda a cambio de un derecho de uso de la piscina y la casa club, un derecho de uso que fuera transferible al momento de vender el apartamento. Bien, esa propuesta fue aceptada y bajo esa condición nosotros firmamos la adenda en octubre de 2022, de
2021, perdón, octubre del 2021. Una vez firmada la adenda, ya el mes siguiente, en noviembre del 2021, firmamos el contrato de compra-venta con la esperanza de ya tener la propiedad en la mano y poderla vender, porque ya la ilusión de pasar nuestras vacaciones en Aruba había bajado mucho por todos los problemas y los años que habían pasado. Bien, nuestra sorpresa más grande es cuando unos meses después las condiciones del hotel nos prohíben, por decirlo de alguna manera, nos prohíben vender los apartamentos. ¿Por qué? Porque piden el 57% para el hotel y un 43% para el propietario. Aparte de eso, el propietario tiene que correr con el gasto de condominio y correr con las reparaciones menores que haya que hacer en el inmueble. Entonces, bajo esas condiciones, ningún inversionista, ningún cliente ha querido comprar las unidades, mucho menos comprarlas para alquilarlas. Y hemos pasado ya 2 años, 1 año y unos meses, con dos real estate muy prestigiosos en Aruba que no han podido vender las unidades porque las condiciones son muy difíciles. Entonces, por eso es que ahora estamos de alguna manera tratando de buscar apoyo, en el sentido de que o se respeta el acuerdo original del uso del edificio como residencia, o simplemente ponen unas condiciones que cualquier inversionista o que un inversionista las vea atractivas para poder invertir en la isla, y los propietarios de alguna manera recuperar la inversión que hicimos hace ya 14 años. Nosotros sentimos esto porque personas que no han firmado la adenda, personas que han reclamado la entrega y el cumplimiento del contrato original, no han recibido el apartamento por no haber firmado la adenda. Incluso uno de ellos ganó una demanda. Un juez declaró que se tenía que entregar el apartamento a este señor y el desarrollador no entregó el apartamento, no lo ha entregado. Esa fue una de las razones por las cuales nosotros firmamos la adenda, porque nosotros queríamos tener la propiedad para poder venderla, pero tampoco hemos podido lograr nuestro objetivo porque las estrictas condiciones del hotel, en ventaja del hotel, nos han impedido poder vender. Entonces, habemos dos grupos de personas, dos grupos de propietarios que compramos hace mucho tiempo, que estamos siendo perjudicados o bien por una cosa o bien por la otra. Nosotros ahora, los propietarios, estamos tratando de juntarnos para diseñar un plan con miras a hacer justicia en este caso. Pero todavía estamos en ese proceso de reuniones a ver cómo vamos a tratar de que se haga justicia en este caso. Nosotros hemos enviado muchos correos al desarrollador y al hotel pidiendo que mejoren las condiciones para poder alquilar o poder vender, y no hemos recibido respuesta de ellos. Yeah. Y también usted mencionó una persona, un abogado, que en esa época era abogado, hoy en día es actual ministro. ¿Qué piensa usted de esta conexión? Bien, realmente no lo sé, solamente me limito a decir que él era el abogado del señor Venancio González, que es desarrollador de Aqua Condominio Aruba. Tengo entendido que él fue el que desarrolló, el que hizo la adenda en conjunto con el desarrollador para que nosotros la firmáramos. Luego me enteré en el mes de agosto que ya él no trabajaba para el señor desarrollador, y ya, no sé más nada sobre este tema. Lo que sí estoy seguro es que él redactó la adenda. Nosotros salimos de Venezuela en muy malas condiciones económicas. Tuvimos que cerrar nuestro negocio allá por las serias condiciones políticas y económicas que hay ahora. Y nosotros, desde el 2018 que cerró nuestro negocio, hemos contado o estamos contando con la inversión que hicimos en Aruba para vivir un poco más cómodamente.
Esto no ha podido ser. Nosotros ahora estamos viviendo en Madrid, en un apartamento muy chico, esperando que las condiciones mejoren, que el trabajo de toda una vida se recupere, que fue la inversión que hicimos en Aruba, para tener una mejor calidad de vida, por supuesto.